Hola, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en el marco del aniversario de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. El día de hoy nos encontramos con el doctor psiquiatra Juan Bukosic. Él pertenece a la ciudad de Punta Arenas y es un honor tenerlo en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Aquí estamos bien. Contento y agradecido de este contacto radial que tenemos en este momento. Y, ¿cómo se llama? Yo no nací en Punta Arenas, sí, nací en Santiago, pero mis abuelos, mis papás son todos, vivieron acá, nacieron, mis abuelos no, pero mis papás nacieron acá y después se fueron a Santa Cruz, a Rancagua y después a Santiago. Y ahí yo nací y siempre venía y siempre echaba de menos acá porque me gustaba venir al campo, el viento, esas cosas me gustaban mucho. Y cuando se dio una situación posible, cuando terminó la dictadura, hubo una apertura, una mayor posibilidad de desarrollo del trabajo en salud mental, y entonces me vine para estos lados y en un proyecto que se supone que eran 3 años, pero finalmente ya estoy acá más de 30, así que ha sido una linda experiencia. Excelente, doctor. De hecho, de eso mismo queremos hablar y conversar con usted. Queremos traer en estos 30 años, ¿cierto?, de programas de política pública, la experiencia de usted con la región. La primera pregunta es, ¿cómo nace el equipo PRICE en la ciudad de Punta Arenas y qué significó para usted ser parte de la creación del equipo de profesionales en la región de Magallanes? Bueno, la verdad es que yo trabajaba en el tema de derechos humanos acá en Santiago, en el CODEPU y en el CESPO, que era como un organismo, como un centro médico, no sé, una cosa así, que tenía cierto espacio de clandestino. Y trabajábamos también en la cárcel pública. Y entonces, bueno, yo tenía ya un cierto bagaje, no sé, pues ya estaba metido en el baile, habíamos atendido ya algunos exiliados que estaban volviendo con toda su problemática. Y cuando surgió esta posibilidad, bueno, evidentemente me pareció bueno, y me vine a vivir acá, a Punta Arenas. Y acá existía un programa que lo llevaba la Iglesia Metodista. Y ahí había psicólogos, psicólogos había en ese programa, y también trabajaban como con algo que sería parecido a la Vicaría de la Solidaridad de acá, de Punta Arenas. Acá estaba el obispo Tomás González, que fue una persona que aportó mucho y salvó la vida de muchas personas, y por lo tanto era una persona como reconocidamente pro derechos humanos. Y bueno, entonces yo tuve la oportunidad obviamente de conocerlo, de conversar con él y también de conversar con el equipo de la Iglesia Metodista y para que me incluyan a mí para trabajar con ellos. Y en ese tiempo, bueno, todavía tenemos harto contacto con la Elizabeth Lira. La Elizabeth, bueno, ¿quién no la conoce, la Elizabeth? Y entonces ella supervisaba ese grupo antes que yo llegara. Entonces, bueno, como yo había venido, pensaba la Elizabeth que tal vez ya no sería tan necesario que ella estuviera viniendo regularmente, que podía dejarme un poco esa pega a mí, en parte, obviamente, porque la experiencia de ella y lo que ella sabe, obviamente, no me alcanza ni para un cuartito, digamos, pero por lo menos en la cosa clínica, en la cosa, podía yo ayudar. Entonces, se armó un programa que no era PRICE, era un programa que se armó acá con el Servicio de Salud. Entonces, conversaban con el Servicio de Salud y se definió hacer entonces un programa del Servicio de Salud con la Iglesia Metodista, que sería entonces como un programa nuevo que no era el PRICE, porque no había recursos, porque el PRICE, ustedes saben que partió en Iquique. En Iquique partió y después se fue extendiendo a las distintas regiones o servicios de salud, y hasta que nos tocó eso nosotros funcionamos así. Teníamos incluso un carnet especial, una ficha especial. No tengo eso como para haber rescatado, pero teníamos una fichita que tenía un marco así de blanco, azul y rojo, y era ese el programa.
Y bueno, entonces comenzamos a trabajar, o sea, yo continué con el trabajo que ya estaban haciendo ellos, y bueno, nos fuimos integrando de a poco, y hasta que en algún momento, digamos, un par de años después, no me acuerdo con exactitud, llegaron los recursos, los recursos para armar un programa PRICE, y lo de la Iglesia Metodista se terminó, se cerró en realidad porque ya no tenían recursos. O sea, eso lo financiaba desde el exterior, y esos recursos terminaron, y por lo tanto el PRICE pasó a ser como el organismo que mantuvo el trabajo. Y todavía durante un tiempo seguimos trabajando juntos con la gente del programa, hasta que eso ya se fue diluyendo lentamente, y quedamos solo los del servicio. Pero no teníamos muchos recursos, teníamos muy pocos recursos. Había acá en Punta Arenas, ahora no, pero en esos años era muy difícil tener psiquiatras, digamos. Entonces a veces habíamos 2 en toda la región, a veces habíamos 3. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y no necesariamente a los demás les interesaba el tema, entonces finalmente me fui haciendo yo como cargo, y empezó entonces a ocurrir de que mi persona era identificada por los ¿cómo se llama? Por las agrupaciones de derechos humanos, y los pacientes, etc. Entonces, bueno, en un principio la situación era bastante más difícil, porque, bueno, recién se venía saliendo la dictadura, después, no sé, venía el boinazo, no sé, los cheques, todas esas payasas que fueron generando, obviamente, una situación de, o sea, podemos decir, de retraumatización, pero en realidad era como temor a que pasara algo, que había que fondearse, no sabía mucho lo que podía pasar. Y todas las fichas y todas las cosas estaban resguardadas, digamos así, muy celosamente, porque bueno, había información de distinta naturaleza. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y de a poco se fue después consolidando el equipo, ya teníamos psicólogos con más horas, asistente social, que sí teníamos, primero 22 horas, después un horario completo, después teníamos 2 asistentes sociales, después logramos tener un dentista, y lo importante, se me pasó eso, que para armar el equipo teníamos, por ejemplo, que acá, bueno, todavía está acá un médico que había participado en tortura, y que es un cardiólogo, y entonces había gente que le tocó la experiencia de tener que ser atendida por este hombre y reconocerlo que había participado en su tortura. Cosas así eran muy, muy complejas, digamos, porque había que, obviamente, sacar a la persona de ese médico. Entonces fuimos armando un equipo de médicos que no eran del PRICE, sino que eran médicos del hospital, del servicio, que eran parte del equipo. Entonces, de esa manera fuimos logrando resolver esos problemas. Creo que ha sido una linda experiencia, con altos y bajos. Después teníamos un médico general, como decía, un dentista, un podólogo, que eso fue una experiencia muy bonita, que tiene algo que ver con la kine, o sea, no la podología con la kine, pero el efecto, digamos, del cuidado, porque también teníamos temor por el tema de la tortura, de que hacer podología podía reactivar o aparecer, digamos, temas, digamos, relacionados con la tortura, pero la verdad es que eso no fue así, fue una cosa muy, muy exitosa, y una de las prestaciones más requeridas. Hubo algunos programas excepcionales para hacer distintos tratamientos dentales, en fin, varias cosas que se fueron con el tiempo, digamos, desarrollando y mejorando básicamente la calidad de la atención. Lo más valioso, diría yo, es que nunca hubo rechazo, nunca hubo, ¿cómo se llama?, personas que tuvieran una lista de espera enorme, que no pudieran recibir atención. Hicimos trabajos grupales, estas cosas. Bueno, pues, por ejemplo, el 12 de septiembre nos juntábamos un lote grande
y hacíamos en muchas ocasiones trabajos grupales, paseos y cosas así. Y la verdad es que se fue armando un lindo programa y yo diría que muy querido también por la gente. Muchas gracias, doctor, por contarnos esa experiencia. Y sobre lo mismo queremos introducirnos un poquito más en su vida íntima con el programa, ese vínculo que nos han mencionado también los anteriores participantes de esta entrevista, de que es un equilibrio, ¿cierto? Trata de ser un equilibrio, algo armónico, y que cuesta muchas veces tenerlo y ser terapeuta y al mismo tiempo estar relacionándose con historias tan dolorosas. Sobre eso mismo, ¿qué significado tiene el programa Price para usted a lo largo de su carrera profesional y en el ámbito más íntimo de su vida personal? ¿Qué nos podría contar sobre eso? O sea, de las cosas que yo recuerdo es que cuando en el CODEM, cuando estábamos todos asustados, era difícil porque ahí se trabajaba con la tortura, y se trabajaba, digamos, con la preparación de la gente y esa cosa tan horrible que era que si pillaban a alguien del grupo había que partir y había que y si no alcanzaban y alguien había sido torturado y había desgraciadamente tenido que hablar sobre cosas que no hubiese querido. Era un tema muy, muy complejo y muy difícil de comprender. Yo era bastante lolo en esa época, sí, y estaba estudiando medicina, empezando a estudiar psiquiatría, entonces estaba en 5º año, creo, una cosa así. Entonces, pero fue una experiencia interesante, pero con temor. Yo diría que había temor en ese tiempo. También en la cárcel a veces era terrible, porque estábamos ahí en el patio y aparecían los gendarmes con las armas así apuntando. Habían momentos muy, muy, muy difíciles, o el tema de la seguridad, digamos, que tampoco se manejaba del todo bien. Entonces uno no sabía con quién tenía que hablar, o aparecía alguien que empezaba a entregar la información que uno prefería no tener porque no sabía por qué se la estaban dando. Esas cosas fueron siempre difíciles y había que manejarlo de la mejor manera. Yo diría que una de las cosas más difíciles, por ejemplo, es ver esa serie de televisión donde se repetía, se analizaba y las familias que habían sufrido la represión duramente, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, ha habido veces que yo no era capaz de verlo nomás, o sea, me da angustia, no sé, no creo que haya llegado a llorar, pero sí como quedarme muy reflexivo y no ser capaz de seguirlo viendo, o sea, como cosas de ese tipo, pero siempre en mi intimidad, o sea, creo que pude mantener siempre como la calma o ser capaz de acoger, digamos, a las personas, a las víctimas, digamos, sin angustiarme directamente. Es decir, es como, o sea, bueno, es que cuando uno trabaja en esto de salud mental se disocia un poco y eso ayuda, porque si no sería terrible, o sea, la situación. Después hubo temas importantes que también marcaron un poco, que fueron por ejemplo, los primeros Balich, que gente que era claramente Balich, pero no tenía pruebas, no tenía cómo probarlo, cosas horribles, o sea, de mujeres que fueron violadas, incluso una mujer que quedó embarazada, que después, bueno, hizo un aborto, ¿sí? O sea, unas cosas que son realmente espantosas en ese sentido. Entonces, algunas de esas personas que evidentemente eran víctimas y se podía demostrar desde el punto de vista así como se diría un certificado médico que asegura que eso ocurría, eso fue muy, muy, muy duro para mucha gente, y también para nosotros, porque tratábamos de lograr, porque era un reconocimiento, no es ninguna fortuna, es simplemente un reconocimiento básicamente, y entonces había muchas personas que necesitaban ese reconocimiento. Después, bueno, el trabajo de ir a la isla Dawson, que también fue costoso, demoró. Bueno, pasaron de todas las cosas, y ustedes también saben, tienen la experiencia de que las agrupaciones de derechos humanos tampoco
por decir así, sobre una taza de leche y tampoco se llevan tan bien entre ellos, digamos. O sea, hay hartas de cuestiones, discusiones, quién tiene más derechos, quién tiene menos derechos. Entonces en ese viaje, bueno, quiénes podían ir, quiénes no, algunos sectores políticos que podíamos decir así como que se apropiaban de la cosa, y no excluían a los demás, pero también había una especie de autoexclusión. Entonces todo esto, todas esas cosas le tocaba a uno estar metido, y a veces era complejo, porque como se supone que yo era el experto, tenía que mediar y meterme en ese rollo que era bastante complejo. O personas que, por ejemplo, algunos decían que habían sido víctimas y otros decían que habían sido victimarios y que querían ingresar al Pride. Eso también costó, porque a veces era difícil probar eso, y también era muy doloroso que alguien que sí era víctima quedara afuera porque no tenía cómo probarlo. Entonces bueno, decidíamos con hartas flexibilidades, no tratábamos bueno, pensábamos que era mejor que quedara uno que no le correspondía adentro que quedara fuera uno que sí le correspondía. Ese era como el criterio de la decisión. Eso, bueno, implicaba un trabajo importante o sea, una actividad importante en la vida, y bueno, los primeros años por el tema de los posibles golpes, o el que podía venir de repente en cualquier momento, pero bueno, después eso como que ya pasó, como que ya había cierta tranquilidad, y no era tan difícil, digamos, de mantenerse en ese sentido, como que ya ese temor se pasó. O sea, no sé si a ustedes les pasó, bueno, yo soy un poco más viejo, que en ese tiempo de la dictadura, aunque uno iba caminando por la calle tranquilamente, pasaba una cuja, y uno se ponía como medio saltón. Lo que también pasó un poco cuando fue no sé, la revuelta, el estallido, como se quiera llamar, que sacaron los milicos a la calle, y eso generó una vez más personas que fueron a consultar, y de hecho personas que no habían ido nunca a consultar, al encontrarse con esto, con las tanquetas y con toda esa cuestión en la calle, empezaron a tener trastornos ansiosos, crisis de pánico, y decidieron consultar por lo que había pasado, digamos, muchos años atrás. Yo creo que estar presente es un honor, la verdad, es un orgullo. Yo me siento muy contento de estar, de haber podido estar, y además he recibido un enorme cariño y un enorme respeto y cuidado, digamos. A mí bueno, el tema de los derechos humanos también implica el trabajo con los pacientes psiquiátricos, que evidentemente han sido vulnerados durante muchos años y de una manera bastante brutal. Y nosotros teníamos la intención de cerrar el hospital, de que no hubiera psiquiátrico, y entonces empezamos a hacer un montón de cosas. Salíamos a la calle, carnavales, paseos, y una vez hicimos un paseo por 3 días y a mí me destituyeron por haber cerrado el hospital. Y ahí se generó un movimiento impresionante, o sea, realmente impresionante en las calles. Fue una cosa muy, muy hermosa, que además logró efectivamente que se echara para atrás la destitución, y tuve que pagar una multa, no sé, algo así como 30% del sueldo una vez, una cosa así que fue, pero y entonces me sentí extremadamente apoyado, ¿sí? Y ese primer movimiento claramente fue manejado por las personas que son del Pride, que ya habían recibido atención, o amigos, familiares, y entonces eso fue un reconocimiento, o sea, como una devuelta de mano, ¿sí? Una cosa así como que evidentemente es parte de la solidaridad de quienes somos de izquierda. Doctor, son 30 años de programa, hay muchas historias, usted claramente acá nos está reflejando y contando una cierta parte de lo que ha ocurrido, sobre todo en un territorio que muchas veces lo vemos lejano, como es la región de Magallanes, pero que lo traemos también al presente, y trayendo también los contextos, ¿cierto?, en los cuales el programa se ha desenvuelto.
Sobre lo mismo, actualmente existen nuevas generaciones de profesionales que trabajan en pro de la reparación en salud en el programa. ¿Qué le diría usted a ellos? ¿Qué le diría usted a estas nuevas generaciones que están trabajando en la construcción o siguen el legado de lo que usted, como personas como usted, ha entregado a este programa durante tanto tiempo? O sea, a mí me ha tocado, o sea, voy a hablar primero de lo que me ha tocado para no generalizar, de profesionales jóvenes, psicólogos, psicólogos principalmente y médicos, un médico, que son jóvenes que no vivieron la represión, que y bueno, en un principio no sé si la palabra es correcta, pero había como el interés, como la curiosidad de meterse en un tema que era para ellos desconocido, y la verdad es que eso ha sido bueno porque han como comprendido con mayor profundidad lo que realmente pasó y lo que implica, porque lo que estamos viviendo hoy es distinto obviamente que la dictadura, pero uno podría pensar que ¿quién va a reparar a las personas que fueron violentadas, que perdieron sus ojos, que perdieron familiares durante todo este tiempo del llamado estallido? ¿Quién trabaja con los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, con todas las situaciones de violaciones de derechos humanos que han sufrido? Entonces, uno podría pensar que el tema, digamos, de la represión del Estado, que requiere de una reparación y de un permanente ejercicio, digamos, de cuidado y de aprendizaje y de difusión, de modo que quizás, bueno, el tema, digamos, de la dictadura y sus secuelas sí se mantiene, pero de alguna manera eso se va a ir borrando con el tiempo. De alguna manera, bueno, la detención de Pinochet en Londres, que después ya después murió, no sé, ahí el tema de algunos muy importantes sujetos, digamos, que estuvieron en Punta Peuco y que también ya no están, murieron. Bueno, hace que se vaya de alguna manera cerrando el círculo de lo que pasó y de las secuelas personales, digamos, porque las secuelas sociales todavía están presentes muy permanentemente. Bueno, la posibilidad, digamos, de esta nueva constitución, evidentemente que podríamos decir que cuando ya esté esto listo y andando, recién terminó de verdad terminó la dictadura o realmente terminó como se llamaría la transición. Y entonces hay que tener conciencia. Yo creo que sí, la gente más joven tiene cierta conciencia de lo que era, de lo que pasó y de lo que significa de verdad, digamos, los derechos humanos y de la represión del Estado que siempre debe estar sujeta, digamos, al control de la sociedad y que existan profesionales que tengan la sensibilidad para trabajar con esas personas. Eso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para ir ya finalizando este podcast, la última pregunta: ¿qué le diría a usted o qué le gustaría decir a aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos? Bueno, que yo creo que hay una cosa que va a ser siempre dura y difícil, que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con los sueños, que tiene que ver con lo que se esperaba, que tiene que ver con lo que no pudo pasar y con las horribles cosas que pasaron. Entonces, cuando recordamos, cuando miramos esto, sí, 30 años, un largo tiempo y tantas cosas han pasado en estos 30 años, creo que tenemos que conservar esa nostalgia, no con dolor, sino que conservar esa nostalgia de los sueños que no se debieron haber perdido, porque los sueños siempre pueden volver a aparecer y pueden algún día ser concretados. Muchas gracias, doctor.
estamos cerrando este ciclo de podcast, este primer ciclo de podcast, así que agradecidos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.